Muy bien, que todos sean muy bienvenidos a esta, la cuarta lección en este curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Y en este curso estamos trabajando en equipo para plantar un grupo y compartir con tal grupo la palabra de Dios con un curso breve que se llama Los cuatro conceptos, pecado, gracia, fe y obras. Pero no vamos a pedirle que haga algo por lo cual no le hemos preparado. Entonces, estamos hablando en este curso sobre cómo podemos invitar a personas. Y el lunes hablamos sobre conversaciones sinceras y aprovechando la confianza que tenemos con personas para tener conversaciones espirituales. Y es nuestra oración que estas conversaciones sean un punto de partida para invitar a personas a aprender aún más. Hoy en esta lección vamos a hablar sobre los recursos que tenemos, ya sea digitales o impresos, para hacer invitaciones a personas a estudiar y para participar en su proyecto final. Y siempre queremos, mientras estamos hablando de las estrategias, siempre queremos agregar un toque bíblico a la lección. Entonces, en esta lección hoy vamos a hablar sobre la parábola de la higuera de Lucas 13 y la importancia de la persistencia y la paciencia, que queremos ser persistentes al invitar a personas, pero también pacientes. Este es el plan para hoy, pero antes de nada vamos a orar. Oremos. Dios, te agradezco por tu paciencia conmigo. Nací siendo un pecador perdido y condenado, que solo merecía tu castigo. Sin embargo, enviaste a tu Hijo Jesús a que tomara mi lugar para salvarme. Y tú esperaste con paciencia y trabajaste persistentemente para llevarme a la fe en Él. Sigues trabajando con paciencia y persistencia en mi corazón para mantenerme en la fe en Él. Concédeme el mismo amor cuando busco compartir tu palabra con los demás. Ayúdame a ser paciente, esperando que hagas tu trabajo en sus corazones y vidas. Pero ayúdame a ser persistente en mis esfuerzos para invitarlos a que aprendan más sobre ti. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias de nuevo por estar aquí y por acompañarnos a esta clase en vivo, la lección 4, el compartir de recursos digitales e impresos. Vamos a empezar hablando un poco sobre la parábola de la higuera y después ver las preguntas de repaso, las preguntas que plantamos en el grupo de WhatsApp. Más adelante en este curso vamos a hablar sobre la enseñanza. Mencioné que este curso es dividido en dos partes. La primera parte es cómo invitar a personas, cómo crear un público para el evangelio. Y la segunda parte es cómo enseñar la palabra de Dios. Pero vamos a hablar por un momentito sobre la enseñanza de Jesús, porque Jesús es un maestro principal, es el mejor maestro, es el mejor profesor que hay en el mundo. Y una de las cosas que lo convirtieron en un profesor, en un maestro muy eficaz, fue su uso de parábolas. A veces él usaba analogías, a veces él hacía uso de preguntas en su enseñanza, pero también algo muy central a su enseñanza fue el uso de parábolas, historias que utilizan conceptos simples de la vida cotidiana para expresar verdades espirituales profundas, usando algo de la vida común y corriente, algo sencillo, algo que casi el mundo puede entender, visualizar y usar este concepto para expresar una verdad muy profunda espiritual. Y tenemos
muchas parábolas en los evangelios, mayormente en Mateo y Marcos y Lucas, algunos en Juan, pero en Lucas 13, 6 a 9, eh, hay algo que podemos aprender para el evangelismo de la parábola de la higuera. Jesús describe la forma como Dios obra en nosotros por medio de su palabra para salvarnos. En la parábola hay un hombre que tiene una viña con una higuera y él busca fruta en él, pero no la encuentra y afirma que el árbol ha estado así durante 3 años. Entonces, pues hay que cortarlo, pero el jardinero le pide más tiempo. Él quiere cavar a su alrededor y echar abono y hacer todo lo posible para darle al árbol la oportunidad para producir fruto. Y si no, luego, entonces sí, se puede cortarlo. Y el punto es lo siguiente, que Dios obra pacientemente a través de su palabra en los corazones humanos para producir en nosotros los frutos del arrepentimiento y la fe en Jesús. Algún día sí vamos a morir y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Puede ser que mañana hay un accidente terrible, puede ser que nos toca una enfermedad y tenemos días limitados. Puede ser que Dios nos va a bendecir con mucho tiempo aquí en esta tierra, pero no sabemos y tenemos un tiempo que a veces llamamos el tiempo de gracia. Y durante este tiempo de gracia, al estar conectado con la palabra, Dios está obrando en nosotros. Bueno, por naturaleza, todos los seres humanos son como árboles estériles, árboles muertos que no producen nada. Pero Dios es paciente y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, así que Él espera. Y Él no solo espera, sino obra. Y Él cava en los corazones y Él echa abono, Él fertiliza por medio de su palabra para que personas tengan fe en su corazón. Esta es una explicación de la parábola, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué estaba sucediendo en los eventos de ese entonces? Sí, el contexto, Guillermo León, adelante. Sea, si suena a B, es que Sí, pastor, Sí, pues el contexto eh, está ahí en los versículos tengo señalados, una moto, es, no. Ahora, es que el contexto es que el dueño de la higuera, el dueño del cultivo, no encontraba nunca encontró fruto pues en la higuera, que ya lo comentó, y entonces desanimado por eso le dice al jardinero que lo corte. Sin embargo, el jardinero es como le dice que con paciencia esperemos un año más, y que si no, pues entonces será cortado y echado al fuego. Así Jesucristo, así Dios tiene con nosotros paciencia, nos da la oportunidad de cada día de volver a Él todos los días con arrepentimiento sincero, en oración sincera y, pues y sabemos que Dios siempre nos perdona. Entonces, para mí ese es el contexto y entiendo que es lo que pasa, es la paciencia que Jesús nos tiene también y la persistencia. Gracias, doctor. muy bien, sí, vemos en esta parábola la paciencia y la persistencia que Dios tiene para con nosotros. Y también, si vamos a los primeros 6 versículos de este capítulo, tenemos también un poco de contexto, es decir, lo que estaba pasando en este momento del ministerio de Jesús. Y algunas personas le contaron a Jesús sobre una
tragedia, como un evento terrible, algo que sucedió muy mal. Luis, ¿desea aportar? Veo su manito. Adelante, Luis. Usted. Eh, Buenas noches, Dios nos bendiga, eh, hermanos y pastor. O sea, yo lo que tengo por contexto es más o menos así que yo lo escribí para no equivocarme. Dice, el contexto de Lucas 3, del 13, del 6 al 9, es el arrepentimiento. Eh, si nosotros revisamos, como usted estaba tomando de los primeros versículos, podemos ver que Jesús está dialogando con unas personas y estas personas le contaban de los galileos que Pilato había matado. Estos hombres querían dar a entender a Jesús que estos hombres galileos que murieron eran más pecadores que todos los galileos. Y Jesús les dijo que estaban equivocados. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene que Jesús dice que todos tenemos que arrepentirnos, porque ahí mismo va el contexto, porque estos hombres querían dar a entender que ellos no eran tan pecadores como esos hombres que mató Pilato. O sea que ellos eran más pecadores que todos los galileos. Entonces, pero Jesús le está diciendo no, que todos ellos eran pecadores, porque déjenme un poquito le reviso aquí. Por eso dice Jesús y dijo también esta parábola. Tenía el viñador, o sea que para ir más directo a la palabra, lo que Jesús pide es que nosotros, si tenemos un verdadero arrepentimiento, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. O sea, y ahí veo yo el contento de lo que Jesús nos está queriendo dar a entender, como hoy mismo, ¿qué está pasando con el mundo también? Hay mucha gente, muchas personas que vienen a los pies de Cristo, pero no tienen ese arrepentimiento verdadero, no tienen ese arrepentimiento verdadero. Entonces Jesús está aquí dando un ejemplo que Dios nos tiene paciencia, porque como le digo, hay mucha gente, muchos hermanos, hermanas que a veces estamos, pero a veces decimos que nos arrepentimos, pero Dios conoce nuestro corazón y no es un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Que nosotros, en vez de estar mirando a otras personas, miremos si nosotros estamos arrepentidos o no, para así poder juzgar a los demás, como pasó con estos hombres que le estaban diciendo a Jesús, contando la historia, cómo Pilato mató a estos galileos. Entonces, yo veo que el contexto de toda esta historia lleva al arrepentimiento, a un arrepentimiento verdadero. Y con un arrepentimiento verdadero, nosotros podemos dar buenos frutos de arrepentimiento. Es cual es amar a Dios, perdonar al prójimo, así como Dios dijo mismo que tenemos que amarnos unos como a otros. Entonces, eso yo veo el contexto aquí, que es el principal es el arrepentimiento. No sé si estoy equivocado o tal vez dije algo malo. No, muchas gracias, Luis. De acuerdo, Jesús estaba enfatizando que no es que los que sufrieron esta muerte eran más pecadores o más culpables. Más bien es que todos nosotros tenemos un tiempo limitado y no sabemos cuándo nos toca morir. Y por eso hay la importancia del arrepentimiento. Constantemente debemos estar arrepentidos y no tenemos mucho tiempo para revisar toda la doctrina del arrepentimiento, pero es más que solamente estar triste, es más que solamente lamentar lo que hemos hecho, es cambiar de dirección. Ok, estuve yendo por este camino, estoy arrepentido y ahora voy en la otra dirección de este mismo pecado, de esta tentación. Pero es aún más. Entonces, sí es lamentar nuestros pecados,
pero también es cambiar de dirección, pero también es confiar en el perdón que Cristo ganó. Entonces vemos que es más que simplemente estar triste. Pero Jesús está diciendo que, bueno, todos tienen que arrepentirse. Y no es que pues ellos sufrieron algo porque eran más pecadores. Y eso tiene que ver con la parábola, que tenemos un tiempo limitado, y cuando nosotros estamos tratando de evangelizar a otras personas, sabemos que ellos también tienen un tiempo limitado. Entonces, ¿por qué esperar para mañana para contarle a alguien acerca de Jesús? Podría ser el último día para esta persona. Entonces, queremos ser persistentes. Hay urgencia ahí. Podríamos incluir esta palabra en la conversación. La urgencia es algo urgente, pero también a veces requiere paciencia. Eh, Alguien me dijo una vez que pues personas eh, van a ver una propaganda, una publicidad para un producto 7 veces antes de por lo menos considerar el producto. Entonces podemos pensar en cualquier producto, no sé, algo para limpiar la casa o algún tipo de pan en el supermercado, lo que sea. Y si hay un producto entrando en el mercado, o si hay un producto ahí en el mercado, que una persona tiene que ver el producto y su publicidad 7 veces antes de pensar en tal vez debería comprarlo. Y puede ser igual a veces con las invitaciones que vamos a extender. Es más, ya que todas las personas tienen una naturaleza pecaminosa y el diablo no quiere que las personas estén escuchando la palabra de Dios, puede ser más difícil que entrar en un mercado normal. Entonces, a veces necesitamos la paciencia. Gracias, Luis, por hablar sobre este contexto de las personas que Poncio Pilato había matado ahí. Vamos ahora a pensar en la paciencia que Dios tiene hacia nosotros. ¿Cómo ha mostrado Dios su paciencia hacia nosotros? Maritzabel, ¿desea aportar para esta nueva pregunta? Maritzabel Montealegre. Hola, buenas noches. Pues sí, precisamente pues yo quería también decir sobre el contexto de la historia y me parece que nos invita sobre todo a nosotros que ya estamos terminando porque, por ejemplo, yo llevo 2 años estudiando y no había podido terminar. Entonces, pues fue como parte de ese propósito, entonces, que Dios nos ha tenido esa paciencia, nos ha sostenido y pues ya es tiempo que seamos la higuera que da frutos, ¿sí? No que siempre estemos esperando que Dios nos esté abonando y creo que pues todos los que estamos acá estamos en esa convicción de que vamos a dar fruto y pues que Dios es el que hace la obra y pues como Él lo hace todo perfecto, todo va a salir muy bien. Entonces me gustó mucho esta historia y creo que va a ser una de mis favoritas. No la había estudiado así en ese contexto y que Dios nos llama a que tengamos eso presente porque pues no sabemos cuándo primero podamos morir nosotros o el Señor ya venga por segunda vez, o la persona que le queramos hablar algún día, porque a veces Dios siempre pone personas en nuestra mente y a veces decimos otro día lo hago. Y entonces lastimosamente a mí me ha pasado, la persona ya no está, ¿cierto? Se fue. Entonces no pudimos nunca pues sembrar o decirle esa palabra que teníamos para ellos. Entonces esa es la paciencia que pues Dios tiene para nosotros, pero entonces también tenemos que ser diligentes ante lo que Dios nos manda que hagamos. Sí. Muy bien, muchas gracias, Maritzabel. Y Abdón Condori, y después escuchamos a Patricia. Adelante, Abdón. Gracias, pastor. Sobre la última situación que usted dijo, a ver, ¿cómo podemos explicar la paciencia? Parece que tiene que ver cuando eh, da el relato de los Galileos que aparentemente estaban, creo, en Jerusalén haciendo sacrificios y pues Pilato los da la muerte y después habla de los 18 también que la torre de Siloé les había matado, ¿no? Y la gente puede interpretar o nosotros podemos tener la razón humana de que
murieron porque eran pecadoras y pues eso induciría que no tenían arrepentimiento, ¿no? Pero para explicar eso, entonces, del 6 hasta el 9 Jesús ah, habla de la higuera, ¿no? Y pues como que Dios no quiere que nadie se pierda, no todos quiere que nos salvemos, ¿no? Entonces nos da tiempo todavía para que esto ocurra. Ahora, ese arrepentimiento que nosotros estamos hablando parecería que también es un proceso, ¿no? Pero en ese tiempo de proceso Dios nos da también margen a que no tarde mucho, ¿no? Porque en esos 2 años que estaba ahí, entonces en este tiempo de gracia, como dice ustedes, tenemos la palabra de arrepentimiento, que no es palabra, sería la ley de Dios, ¿no? Y pues esa ley de Dios pues va a hacer que arrepentimiento de pronto tenga frutos verdaderos para que la gracia de Dios, el Evangelio, pues esté brotando, ¿no? O sea, primero siempre será la ley, después el Evangelio. Eso es lo que puedo decir. De pronto estoy mal, pastor. No, muchas gracias, Abdón. Y lo que usted está diciendo me hace pensar en una historia que recién escuché acerca de un hermano que plantó 2 árboles plantó los 2 árboles ahí en su propiedad, en su terreno. Entonces, los dos tenían el mismo clima, el mismo tiempo, la misma lluvia, la misma tierra, el mismo cuidado, la misma sombra, el mismo sol, y crecieron, los dos sí crecieron, pero uno creció mucho más rápido que el otro. ¿Y por qué? La verdad es que no sabemos exactamente. Habría tenido sentido si uno tenía más sol, uno tenía más sombra, o diferente clima, pero pegados ahí, cerquita, en el mismo lugar. ¿Por qué? Y a veces es así con el corazón. A veces alguien, por alguna razón, el Evangelio toca su corazón y va creciendo rápido en su fe cristiana, en su conducta cristiana. Y a veces alguien, otra persona, puede escuchar el mismo mensaje y no llega a la fe. O llega a la fe, pero el crecimiento y los frutos que queremos ver tardan un poquito. Y no sabemos exactamente la razón por la que es así, pero quedamos con la importancia y la urgencia de compartir el Evangelio. Prometí dar la palabra a Patricia y después escuchamos a Marco Antonio. Adelante, Patricia. Bueno, primero buenas noches. Yo lo voy a hacer cortito la primera parte que me quedé con ganas de decir con respecto al texto de Lucas. Para mí lo que refleja ahí es la paciencia de Dios para con el pueblo de Israel, ¿no? Que fue bendecido muchas veces y, y una y otra vez falló a Dios, ¿no? Y Dios seguía teniendo paciencia y lo seguía bendiciendo y seguían sin dar frutos. Sería ese el contexto que yo veo en esta historia, ¿no? La paciencia y la esperanza que tenía Dios de que ellos se arrepintieran, ¿no? De todo lo que estaban haciendo mal. Y también nos muestra que Dios también tiene un límite, porque el juicio de Dios está escrito en la palabra de Dios, que va a llegar. Entonces también tenemos que pensar en eso, que todo esto caduca en algún momento, que Dios nos da un límite. Y si no estamos dispuestos a tomar los cambios que necesitan en nuestras vidas, lamentablemente el juicio de Dios va a caer sobre nosotros, ¿no? Es como decía recién usted, ¿no? Los cambios. El mundo va hacia el norte, nosotros tenemos que ir para el sur. Siempre vamos contra la corriente. Pero eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque Dios nos está mandando eso y nos está demandando sobre todas las cosas. Y sobre la segunda pregunta, ¿cómo nos demostró Dios
o no demuestra a Dios. Yo hablo sobre mi persona, siempre testifico sobre mí, siempre hablo sobre mi historia, ¿no? A mí me cuida, me alimenta con su palabra diariamente, me escucha en las oraciones. Yo encuentro respuestas cada vez que hablo con él. Él me enamora cada día. Y me enamora de tal manera que me demuestra que tiene una paciencia tremenda, porque yo también soy una hija rebelde y imperfecta delante de sus ojos, que busca la perfección diariamente, pero que sigo siendo imperfecta delante de sus ojos, ¿no? Eso es lo que yo puedo testificar y puedo hablar sobre mi persona con respecto a las preguntas que usted preguntó. Hasta ahí me aporté. Muchas gracias, Patricia. Sí, estamos pensando en cómo ha mostrado Dios su paciencia hacia nosotros. Entonces, pensando en quiénes somos, gracias, Patricia, por mencionar que, bueno, la verdad es que todos nosotros somos hijos rebeldes. Entonces, pensando en quiénes somos y pensando en quién es nuestro Dios y nuestra relación con Él, cómo ha mostrado Dios su paciencia hacia nosotros. Marco Antonio, le damos la palabra. Adelante. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Saludos y abrazos a todos en Cristo Jesús. Estaba escuchando a los compañeros y meditando sobre los textos, ¿verdad? Lucas 13 del 1 al 9. Am, y quiero brevemente comentar una cosa, ¿verdad? Me llama la atención el énfasis que pone el Señor en dos historias diferentes que terminan de una misma manera en los versículos del 1 al 6, no, perdón, del 1 al 5, en donde por diferentes sucesos a diferentes personas les acontece lo mismo. Se les llegó la fecha final, el día que seguramente nos llegará a todos si Cristo no ha venido todavía. Eso implica que hay como decía la compañera recientemente, hay un plazo para todos, ¿verdad? Pero también me llama la atención el hecho de que pacientemente el Señor hasta el final espera un fruto. Y me recuerda el versículo aquel de que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Me llama la atención los conceptos de la iglesia visible e invisible, porque realmente, como dijo alguien por ahí, de los que me antecedieron, no somos llamados a estar viendo a los otros que si están dando fruto o no. Tenemos que examinarnos nosotros mismos y tener ese ánimo. Pero también me llama la atención la importancia del siervo que le pidió al Señor un año más para preparar, para hacer que la higuera produjera un fruto. Y pienso yo que allí se está reflejando la labor que a nosotros se nos encomienda. Se nos encomienda preparar las cosas para que esa higuera dé fruto. Me recuerda un versículo que dice que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Marco Antonio. Gracias por citar esta referencia también, que pues, a veces sí, que nosotros vamos a estar regando, echando agua, cuidando, pero Dios hace crecer. Y nosotros, siendo enemigos de Dios, bueno, lo que merecíamos fue el castigo. Y nosotros no podremos hacer nada para mejorar nuestra situación. No pudimos aceptar poner nuestra fe en Jesús, no podremos acercarnos a Él, porque ¿qué puede hacer una persona muerta? Nada. No podemos ver a un cadáver ahí y decir, pues levántate y muévete para allá. No, no se puede, porque una persona muerta no puede hacer nada. Eh,
Pero Dios obró en nosotros pacientemente y Él sigue obrando en nosotros por medio de su palabra. Y yo creo que si somos honestos, todos nosotros tenemos áreas en la vida donde queremos mejorar en la santificación, ya sea la paciencia, ya sea en limpiar un poco los pensamientos que tenemos, ya sea en amando al prójimo o la generosidad o lo que sea, más tiempo en la palabra, más tiempo en la oración. Y Dios pacientemente va a mejorar, va a producir estos frutos en nosotros por medio de su palabra. Pero a veces toma tiempo y tenemos un vistazo así de su paciencia aquí en 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Dios es sumamente paciente con nosotros. Cada día que tenemos otro día para arrepentirnos y para vivir para Él es evidencia de su paciencia. Y ahora vamos a volver a pensar en la obra que tenemos ante nosotros de juntar un público para el Evangelio. ¿Por qué se necesita paciencia para reunir un público para el Evangelio? ¿Por qué, pensando en las invitaciones que vamos a hacer, podemos pensar en, que voy a tener mi estudio en mi casa, un domingo en la tarde, voy a invitar a estas personas, pensando en las personas en su lista? ¿Por qué necesitamos paciencia? Luis, veo su mano todavía levantada. ¿Desea aportar, señor Luis? Bueno, yo quería aportar al otro, pero ya no. O puedo decirle cortito nomás lo que Sí, yo pienso sí, de la adelante, paciencia. hágale, sí. Ya. Dios muestra paciencia al pecador, dando tiempo para que se arrepienta, como lo viene haciendo ya con el mundo, porque muchos dicen que ya se acaba el mundo y mire, y quizás como leyó usted el versículo, Dios está dando tiempo por ese amor, por esa paciencia, para que ninguno se pierda. Entonces ahí vemos la paciencia de Dios y como ha hecho con nosotros, porque no todos, cuando a nosotros nos hablaron de la palabra, nos dieron a conocer las buenas nuevas, aceptamos, pero el Señor pacientemente fue poniendo más personas, hasta que el Espíritu Santo produjo la fe en nosotros. Entonces eso es lo que yo digo, que Dios está demostrando la paciencia al mundo porque muchos están diciendo que ya viene, que ya es fin del mundo, pero no sabemos cuándo. Pero quizás por esa paciencia Dios está alargando el tiempo para que todos vengamos al arrepentimiento. Y como para la siguiente respuesta a la pregunta sería, Dios nos quiere probar nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a ver la historia de nuestro Señor Jesucristo, Él cuando comenzó su ministerio empezó solo. ¿Y qué tuvo que Él hacer? Buscar gente, no por lo que más Él hacía milagros, lo que sea, no todos le querían seguir, pero Él pacientemente fue ahí hablando, hasta que fue tocar, los discípulos fueron tocados, pero como vemos, no fueron de una que vinieron todos, sino que cada persona fue tocada por un proceso que pasó. Entonces aquí, cuando nosotros buscamos personas para evangelizar, ya sea personalmente o un grupo, entonces ahí Dios nos está mostrando esa paciencia que Jesús tuvo. Entonces, asimismo nosotros, como agradecimiento a Jesús, tenemos que mostrar esa paciencia y buscar a la gente, porque no es fácil, porque yo le digo con experiencia propia, a la gente que usted más conoce, a la que convive con usted, es un poco más complicado de llevarle el evangelio. A veces la familia no viene a los pies de Cristo por esa familia que está ahí. Por lo más que usted demuestre buen testimonio, por lo más que dé,
a veces viene otra persona de fuera y ahí es tocada por el Señor. Entonces, nosotros, aunque nos pase esto, tenemos que tener esa paciencia y seguir buscando. Si hoy me dicen que no, pues mañana me dirán que sí, así como hizo Jesús. Entonces ahí nosotros estamos demostrando que tenemos paciencia y que amamos a Jesús y a Dios también, y la obra de Él también. Entonces, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Luis. Y escuchamos a Guillermo León. Adelante, Guillermo. Sí, Pastor Matt, yo miro que no es tan fácil porque en el tiempo en que vivimos, tanta denominación, la gente tiene, hay mucha confusión y son muy reticentes y muy celosos como de la doctrina que ya tienen. Entonces, uno ahí tiene que entender que, que todo mundo no le va a asistir, que todo mundo así se le hagan unas esquelas, unas invitaciones muy hermosas, que tan fácilmente no nos van a asistir. Y lo otro, pues el tiempo en que vivimos es un tiempo muy donde las personas que encontramos a nuestro lado vemos mucha perdición, vemos mucho problema mundano, cosas que lo tienen alejado de Dios y mucha gente no quiere saber de Dios, no quiere saber de Dios. Nosotros sabemos que no somos los que hacemos la obra, que esa obra la hace el Espíritu Santo, pero sí hay gente muy reticente, muy celosa de asistir por sus creencias, por tanta denominación, porque es que las denominaciones no han hecho sino dividir las distintas denominaciones. Y eso yo lo veo muy simple. Yo veo pues que sí, hay que estar en una doctrina, hay que estar en sana doctrina, pero sí mi concepto es que las denominaciones, en lugar de unir, separan. Y como se alegaba en tiempos de Pablo, que unos decían, no, es que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, tal cosa. Y ahora se dice, yo soy arminiano, yo soy adventista, yo soy calvinista, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas llevan a, a mucha, o sea, a no tener muy buen ánimo de asistir a las charlas cuando se habla del Evangelio. Pero por eso tenemos que ser pacientes y persistentes. No por eso nos podemos derrotar, ni por eso nos vamos a desanimar. Seguimos insistiendo y debemos hacer un trabajo bueno. Si queremos hacer un trabajo bueno, tenemos que hacer unas invitaciones muy buenas, hablar bien, como usted decía ahora, charlas sinceras, hablar sinceramente con las personas y sobre todo que las personas vean en uno el testimonio, porque si no hay testimonio, eso sinceramente es un fracaso. Si nuestra vida no da un testimonio de que verdaderamente somos cristianos, somos de Jesucristo, entonces eso no va a producir nada. Muchas gracias, pastor. Gracias, Guillermo. Eh, a veces el fruto de la fe brota de inmediato y a veces la palabra de Dios necesita más tiempo para obrar. De todos modos, la palabra es poderosa, es el poder para la salvación, pero los resultados que queremos ver, pues a veces vienen eh, por tiempos diferentes. El Espíritu Santo no trabaja en nuestro horario. Nos encantaría que el Espíritu Santo, que el Evangelio siempre llevara a la fe a las personas la primera vez que escuchan el Evangelio. Sin embargo, a veces se necesitan repetidos intentos. Y dado que la paciencia y la obra persistente de Dios nos han salvado, ¿no? Pacientemente esperando para el momento perfecto, para enviar a su Hijo pacientemente sufriendo en nuestro lugar, el Espíritu Santo tocando nuestro corazón con el Evangelio. Dado que Él fue paciente y persistente con nosotros, queremos ser
iguales en nuestro esfuerzo de compartir la palabra de Dios con los demás. Vamos a cambiar un poco de tema y usar el tiempo que nos queda para hablar sobre los recursos que tenemos. Usamos un término a veces en Academia Cristo, los recursos de contacto inicial, pensando en, ok, estoy haciendo contacto con una persona, tal vez por primera vez o tal vez por la primera vez con la intención de invitarlo a estudiar la palabra de Dios. Y estos recursos tenemos en nuestro sitio web. Tenemos, por ejemplo, invitaciones, folletos, versiones diferentes en color, en blanco y negro que usted puede personalizar y descargar e imprimir y compartir, o usted simplemente puede imprimirlos y escribir ahí una nota. Vamos a ver estas invitaciones enseguida. Escribir una nota y compartir la invitación con alguien. Eh, También tenemos música, tenemos libros, tenemos devocionales, tenemos videos breves breve. Y la visión que tenemos para estos recursos es que usted puede compartirlos, todos son gratis, y puede compartirlos y luego hacer un poco de seguimiento. Y es absolutamente clave el seguimiento. Yo puedo reenviar cosas todos los días en el WhatsApp, ¿cierto? Yo puedo recibir un devocional, reenviar a mis amigos, reenviar, hacer clic, hacer clic, hacer clic. Y es, es, es posible que el material que yo estoy compartiendo tenga efecto, que mi amigo recibe la meditación y la ley y ahí está en contacto con el Evangelio. Pero a veces necesitamos, eh, no a veces, yo creo que siempre debemos hacer un poco de seguimiento. Entonces, compartir algo y luego preguntarle al amigo, amigo, ¿qué tal la meditación que compartí contigo? Amigo, ¿qué tal la canción que compartí contigo? O, amigo, yo quiero compartir contigo este libro tiene meditaciones para los momentos difíciles de la vida y creo que vale mucho para ti en este momento compartir el PDF del libro y dentro de 8 días llamarlo. Hey, ¿qué tal? ¿Has tenido chance de leer el libro, de ver las meditaciones ahí? Para que el compartir de materiales sea intencional. Lo que voy a hacer ahora, voy a dejar de compartir la pantalla aquí con las láminas y vamos a ir al sitio web de Academia Cristo. Actualmente yo estoy usando una computadora, entonces si usted va a acceder al sitio web de Academia Cristo con un teléfono, va a ver un poquito diferente, pero es el mismo material, las mismas páginas. Y vamos a ver, y mientras estoy buscando el sitio web, en resumen, la idea atrás de esta estrategia es compartir algo, una invitación en persona, algo físico, impreso, compartir algo digital, una meditación, un devocional, y luego darle seguimiento con fines de invitarle a la persona a participar en su proyecto final. Pero vamos ahora a Academia Cristo. Voy a compartir la pantalla. Ok. Ok. Oh, perdón. Academia. Aquí tenemos. Ok. Todos pueden ver la pantalla aquí. Academia Cristo, aquí tu paz. Muy bien, ok. Vamos a ver aquí, hay varias pestañas aquí arriba. Tenemos cursos, aquí tenemos todos los cursos que ustedes han tomado. Tenemos aquí en este sitio web gratis. Entonces, si quiere impartir el mismo material a alguien, puede tener acceso a los PowerPoint, las diapositivas, a, a la guía de profesor, hojas de estudiante, los videos, todo ahí. Pero eh, vamos a ir aquí a Grupo Sembrador y eh, en las últimas lecciones de este curso, vamos a hablar más sobre qué es un grupo sembrador. Y es
como la visión para plantar una iglesia. Y los grupos sembradores queremos que tengan 5 hábitos. Vamos a hablar de estos hábitos más adelante en el curso, pero vamos a ir aquí a buscar siempre a los perdidos. Y aquí tenemos las invitaciones que usted puede descargar. eh, eh, Podemos ver que ahí muchas veces hay un espacio en blanco para poner una nota en la casa de Patricia, y la fecha y la hora del estudio, o a poner ahí un ánimo, un estímulo, una nota. Voy a hacer clic donde dice descarga una invitación. Y aquí vemos que hay varios diseños diferentes. Y aquí están algunos en color, algunos en blanco y negro. Aquí diseños diferentes, depende de su gusto, depende de lo que parece mejor para su contexto sociocultural, diferentes tipos de letra aquí. Pero vamos a decir, ok, a mí me gusta mucho este diseño, voy a hacerlo en blanco y negro, hago clic en descargar y aquí tengo el archivo y ahí esto yo puedo llevar a la papelería y imprimir y usar para hacer invitaciones para mi proyecto final, para estudiar la palabra de Dios. Vamos a volver ahora, vamos a ver aquí donde dice Biblioteca Teológica. Aquí tenemos como una caja de tesoros para usted, para su crecimiento, para su liderazgo y también cosas que podría compartir con otras personas. Algunos de esos recursos no van a ser muy adecuados para las personas quienes son nueva a la fe cristiana. Por ejemplo, aquí la Biblia popular. Aquí tenemos comentarios sobre cada libro de la Biblia. Es un buenísimo recurso. Yo siempre leo este libro antes de predicar sobre un texto porque, por ejemplo, hoy me tocó predicar en la convención aquí sobre Deuterónimo capítulo 8, versículo 3. Entonces yo fui aquí y yo descargué el libro Deuterónimo y hay como notas. Ok, este versículo aquí es parte de un sermón de Moisés. Aquí fue el contexto. Habían salido de Egipto, esperando entrar a la tierra prometida. Estaban pasando 40 años en el desierto y como detalles. Entonces, no es agregando nada a la palabra de Dios, sino explicaciones. Un muy buen recurso, tal vez no sea muy bueno para ser el primer recurso en compartir con alguien, pero tenemos otros recursos que sí. Por ejemplo, si vamos aquí a, creo que mensajes y devocionales, voy a hacer clic. Y aquí tenemos este libro, Benditas Lecciones de la Aflicción. Este es un libro, fue escrito por el pastor que hizo la ceremonia de bodas para su servidor y mi esposa. Su hijo creo que tenía 14, 15 años, falleció joven. Y él escribió estas meditaciones, hay cuatro reflexiones sobre el bien que nuestro Señor puede obrar en su pueblo a través del dolor. Entonces, si tiene algún contacto en su red de amigos y familiares y conocidos que está pasando por algo sumamente difícil, de hecho, este pastor, su hijo, el hijo se mató, entonces tenía mucha depresión y él, siendo pastor, se siente muy culpable y mucha, pues, vergüenza para la familia en estos términos humanos y fue algo sumamente difícil para él y fue en este momento que él y su esposa, pues la única cosa que podrían hacer fue acercarle al Señor. Entonces escribió este libro y si usted conoce a alguien que está pasando por algo sumamente difícil, tenemos, es breve este libro que puede compartir si tiene alguien que le gusta leer. Con mucho gusto les comparto los links, los enlaces a estas páginas.
Entonces, aquí tenemos mucho, por ejemplo, padres, madres, hay esperanza, devocionales en video. Vamos a ver aquí, nos va a llevar a la página de YouTube. Conocemos personas que les gusta leer, conocemos personas que no, conocemos personas donde un video sea mejor. Y aquí yo creo que este es un pastor de Texas que había vivido en México y el pastor Andrés, y él por la parte de Academia Cristo produce un video cada semana. Entonces cada semana hay un video, son unos 5 minutos, son muy bien producidos y puede ser, usted puede ir a esta página y ver los temas que hay y pensar en su amigo. Que tal vez sea bueno compartir cómo y dónde nos encontramos con Dios, con mi amigo. O tal vez en mi amigo, la inteligencia artificial. Ok, perdón. Esto va a interesar mucho a mi amigo. Entonces tenemos estos devocionales de video. Eh, y la otra cosa que quisiera compartir con ustedes es que tenemos música. Vamos aquí a la música y tenemos muchos cantos aquí en esta página. También tenemos una página de YouTube y todos estos enlaces puedo compartir con ustedes. Pero puede ser que usted comparta una canción. Tengo un amigo, un sembrador de Academia Cristo que está plantando iglesias. Él era alcohólico, no creyente, y él escuchó una alabanza algún día y la alabanza tocó su corazón. ¿Por qué? Porque la alabanza tenía evangelio y el evangelio tocó su corazón. Entonces, no es simplemente leer la Biblia, puede ser las buenas noticias en forma de canción que toca el corazón. Él escuchó una alabanza y quiso aprender más y hay mucho más a la historia, pero hoy en día está plantando una iglesia, no toma y todo por escuchar un día una alabanza. Tenemos mucha música aquí que podríamos compartir, pero la idea es compartir algo, ya sea por WhatsApp, ya sea en persona, por correo electrónico, para tratar de crear un poco de interés. Voy a compartir una cosa más y después quiero escuchar a ustedes. Son algunas sugerencias en cuanto a un plan de seguimiento. A ver, esta es la parte clave, porque podemos compartir una alabanza, podemos compartir un link a un video, podemos compartir un PDF, pero si no damos seguimiento, mm, no sabemos qué va a pasar. Entonces, mi recomendación es que usted haga una lista en un cuaderno o escribir algo y decir, bueno, yo compartí con fulano en este día, en este día, alabanza. Y tal vez hacer como unas columnas ahí en su hoja. Ok, con fulano, esta alabanza, este día, y tener un espacio para seguimiento. Eh, Porque a veces la organización nos ayuda, ¿cierto? Y puede ser otra forma de hacerlo y de organizarse, pero decir, ok, y en otros días voy a preguntarle a fulano, fulano, ¿qué opinas de la canción? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Puedo compartir contigo otra canción? Y luego tomar el siguiente paso de invitar a fulano a participar en el proyecto final. Pero la idea es tener un plan de seguimiento. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias? Podemos aprender el uno del otro. Tal vez alguien ya eh, cuente con una estrategia parecida para el evangelismo. Estamos aquí para compartir, para aprender. ¿Alguna sugerencia, alguna recomendación pensando en usando recursos, ya sea impresos o digitales, para crear una puente con otras personas? Sí, señor Marco Antonio, adelante, hermano. Sí, pastor, y compañeros.
Tengo yo un inicio ya en relación a esto, sin haber cursado este curso. Am, ya tengo días que estoy contactando gente y precisamente eso me ha llevado a tener ciertos temas preparados, como para hacer contactos en frío, como para poder acercarme a la gente, formas de guiar una conversación así, emprendida sin ningún tema, como por ejemplo que aquí en El Salvador en estos días ha estado bastante frío el clima, ¿verdad? Y eso está trayendo enfermedades, y sobre todo en lo que son las vías respiratorias, ¿verdad? Empezar una conversación con alguien que no conozco mediante ese tipo de cosas. Yo sé que todos quisiéramos, igual que yo, eh, que nuestra familia, que las personas que son los contactos frecuentes de nosotros, am, entraran a la primera, ¿verdad? Pero debemos de recordar de que a nosotros a saber cuántas veces nos contactaron y quizás no tenemos la noción de a las cuántas veces nosotros le pusimos atención, de tal manera que debemos de recordar que las personas a las que nosotros contactamos, muchas de ellas no son conocedoras o sea, no han tenido una relación directa con nuestro Señor. Y el Señor es el que da vida. La palabra de Dios la usa el Espíritu Santo para crear vida en nosotros, porque esas personas, a pesar de estar vivas físicamente, pero están espiritualmente muertas. Debemos de ser claros en eso. Entonces, no necesariamente ellos van a entender el espíritu con el que nosotros vamos a acercarnos. Incluso si si aceptan acudir a una reunión, si aceptan un estudio bíblico, am, puede hacer que en el momento lo hagan por salir del compromiso, como dicen, por quitármelo de encima, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar sabedores y preparados como para ir abonando un poquito más. Y la idea que usted acaba de poner, Pastor Mateo, no se me había ocurrido a mí descargar recursos de acá para eh, regalárselos a alguien. Ahorita tengo un amigo al cual he visitado 3 veces que tiene serios problemas de alcoholismo. Entonces voy a buscar un recurso que esté ahí como para poder compartirlo con él en ese sentido. También tengo una persona que recientemente está enfrentando el proceso de divorcio y lógicamente se siente devastada, ¿verdad? Devastada emocionalmente. Y nosotros somos pescadores de río revuelto, ¿verdad? Estamos con los ojos abiertos buscando las oportunidades para poder pasar el mensaje a las personas, pero este recurso de poderle regalar a alguien un libro, un folleto, más que una invitación, pues que me consta porque yo este regalo tratados, tengo tratados ahí, y la gente, cuando uno vuelve a pasar de regreso por el mismo lugar, encuentra los tratados que uno le regaló, los encuentra botados ahí en el mismo lugar en donde estuvo platicando, ¿verdad? Donde estuvo conversando. Este, pero regalar un libro, eso es una cuestión un poquito más difícil. Recordemos que ahorita la tecnología está bien expandida y casi todos tenemos una tablet como para poder leer un recurso de esto, ¿verdad? El hecho de hacerle seguimiento a las personas nos obliga a llevar un proceso documental tal como usted lo dijo, de qué fecha visité, cuáles fueron los resultados que usé para acercarme a esa persona. Y si vi alguna necesidad en alguna persona, por ejemplo, si vi que la persona está pasando dificultades económicas y yo tengo
la posibilidad de llevarle una libra de azúcar, aunque sea, pues ¿por qué no hacerlo, verdad? Si somos sembradores y sabemos que aún allá en Lucas 8 dice que el sembrador salió a sembrar, pero la semilla a veces no cae en terreno fértil, ¿verdad? A veces cae entre espinos, a veces cae entre piedras, a veces cae a la vera del camino. No siempre vamos a tener los mismos resultados. Am, Definitivamente poderle regalar a alguien un recurso impreso o digital, pues si fuera impreso ya requiere de nosotros un esfuerzo económico, pero yo creo que vale la pena. Ese sería como mi comentario, pastor. Muchas gracias, Marco. Y sí, a veces va a depender del bolsillo que hay, ¿cierto? Hay una implicación económica para imprimir cosas y como usted dijo, los resultados van a ser diferentes. Y esto tiene que ver con las ventajas y desventajas de esta estrategia. Puede ser que no, para mí es más fácil, es más natural, sirve mejor tener una conversación sincera para hacer mi invitación. Puede ser que no, a mí me gusta tener algo para compartir. O puede ser que, es que quiero tomar el primer paso al compartir un devocional y luego darle seguimiento y hacer la invitación para participar en mi proyecto final. Pero con todas las estrategias que estamos viendo y en este esfuerzo de crear un público, formar un público para el Evangelio, necesitamos paciencia y persistencia. Es una situación muy urgente, pero a veces tenemos que ser pacientes. Y eso también vemos en la vida de nuestro Salvador, de Jesús. Podemos suponer que algunos de los hermanos de Jesús no creyeron en él, que no creyeron que él era su Salvador, hasta después de que resucitó de la muerte. ¿Por qué? Juan 7:5 afirma que los hermanos de Jesús no creían en él. Los hermanos no lo creían. Tal vez pensaron que fuera loco. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, los hermanos de Jesús no solo eran creyentes, sino estaban involucrados en el liderazgo de la iglesia, porque Hechos 1:14 afirma que los hermanos de Jesús se dedicaban a partir el pan y a orar, y Gálatas 1 habla de Santiago, quien era hermano de Jesús. Algunos dicen primo, hermano de Jesús. Podemos deducir que fuera hermano, pues dice hermano, entonces hermano de Jesús, que él tenía un papel de liderazgo en la iglesia. Entonces, antes de su muerte, no, no puede ser el Mesías, es nuestro hermano, pero años después están compartiendo el pan y están en la oración hasta siendo líderes en la iglesia. Puede ser igual, tal vez hay alguien en su vida y puede ser muy fácil pensar en términos humanos, este tipo nunca va a tener fe en Cristo Jesús, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces, pensando en la persistencia, la paciencia, importante recordar que en algunas ocasiones Dios mismo ha dicho en su palabra, no hay nada imposible para Dios. Tengo un versículo aquí para cerrar, un versículo que espero que les dé ánimo. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Va a haber una cosecha, pero no es como en algunos de nuestros países donde sabemos, sí, la cosecha. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en esta parte donde me encuentro actualmente, la cosecha siempre está por agosto, septiembre más o menos. Esta es la fecha para la cosecha. Tal vez en su país ustedes saben, ¿no? La cosecha de aguacate es para todo el año o la cosecha para el maíz es para este mes. Eh, la cosecha en cuanto a discípulos, no sabemos cuándo el Espíritu Santo va a producir esta cosecha,
pero sí va a haber una cosecha. Entonces queremos encontrar un equilibrio entre la paciencia y la persistencia. Este es el material para hoy. La próxima semana vamos a hablar sobre dos temas. Tal vez tres. Vamos a tratar de poner tres temas en dos lecciones. Vamos a hablar sobre enfrentando el rechazo. ¿Qué decimos si alguien dice no? Está bien, muchas personas dijeron no a Jesús y a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, ¿cómo podemos responder al rechazo? Vamos a hablar sobre reclutando a otras personas. Puede ser que eh, no tiene usted muchos dones para hablar con la gente, pero su marido, su amigo, su hijo, sí, habla con todo el mundo. Entonces vamos a hablar sobre reclutando a otras personas a ayudarnos a invitar y también vamos a hablar sobre la creatividad en el evangelismo y usando su proyecto final como una forma de crear el público para el evangelio. Esto es lo que nos espera la próxima semana. Espero que todos tengan un excelente fin de semana. Antes de cerrar, preguntas, dudas, comentarios, queridos amigos. Estamos tratando de armar la caja de herramientas para luego usarlas. Eso es lo que estamos haciendo en estos días. Muy bien. Guillermo León, adelante. Sí, pastor, yo le quería decir también esto. Pues ahora en el comentario que yo hice acerca de la paciencia y todo eso, pues de pronto no sé si hice hincapié en que realmente nosotros simplemente llevamos la palabra y nosotros no somos los que vamos a producir el crecimiento. Ya sabemos que es el Espíritu Santo, que Dios es el que da el crecimiento, pero quería aportarle acerca de los recursos y todas estas cosas, que también eso va en nuestra creatividad. Nosotros también podemos ser muy creativos y hacer nuestras cosas, es decir, contando con nuestras capacidades y dones que Dios nos dio. Entonces, por ejemplo, hacer invitaciones uno bien artísticamente bien diseñaditas, bien bonitas, esquelitas, todas esas cositas, todo eso lo podemos hacer y hay muchas formas de ser creativos, de muchas maneras. Eso es lo que quería aportar de más. Gracias. No, muchas gracias, Guillermo. Gracias por compartir. Y hay mucha flexibilidad. Nosotros aquí estamos compartiendo algunas ideas, queremos tener como un tipo de lluvia de ideas, pero ustedes van a saber cuál es mejor en su contexto. Ustedes conocen mejor a sus amigos, a sus vecinos, a su pues comunidad. Entonces, nosotros podemos compartir recursos, ideas, hablar sobre conversaciones sinceras pero ustedes van a saber cuál es mejor en cuanto a invitando a personas. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad que hayamos tenido para estar aquí conversando sobre cómo podemos invitar a personas a participar en el proyecto final. Pedimos que sigas siendo con nosotros en este esfuerzo de crear un público para el Evangelio, para que otras personas puedan escuchar tu santa y bendita palabra y por lo tanto tener la misma paz que nosotros tenemos en nuestros corazones. Pedimos que tu paz sea nuestra y sea con nosotros esta noche, ya que estamos por descansar. Protégenos, protege a mis compañeros aquí, a sus seres queridos y sus familias, y dales a todos una oportunidad para descansar y amanecer listos para el próximo día, para continuar en este tiempo de gracia que tenemos.
Te damos gracias por haber sido paciente y persistente con nosotros y pedimos que cultives estas características en nosotros también. De todo esto oramos en el nombre de Jesús, la fuente de nuestra salvación. Amén. 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 Feliz noche, compañero, pastor, feliz noche. Igualmente, no, que esté muy bien. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Noche para todos, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Cuídese mucho. Bendiciones. Bendiciones a todos, bendiciones para Feliz todos. noche. Gracias, José Ernesto, que descanse. Ya es bien tarde ahí en España. Muy bien, Jonathan, Marco Antonio, Patricia, Rafael, Mabel, que todos estén muy bien.